Anaís y esto es Se Habla Español. Hoy vamos a continuar hablando sobre el plural, pero en esta oportunidad vamos a hablar sobre los casos especiales que se presentan en la formación del plural. Así que, sin más dilación, empecemos. El primer caso especial del que vamos a hablar es el plural de los compuestos, de las palabras compuestas. Vamos a verlo. Los compuestos de dos sustantivos que forman una sola palabra pluralizan el segundo elemento, como en las palabras bocacalles, telarañas. Los compuestos de dos sustantivos que se escriben separados pluralizan el primer elemento, como en las palabras hombres rana, sofás cama, años luz, mariposas monarca. Los compuestos de sustantivo y adjetivo que forman una sola palabra pluralizan el segundo elemento. Por ejemplo, aguafuertes, cubalibres, buenaventuras, cortometrajes. Los compuestos de sustantivo y adjetivo que se escriben separados suelen pluralizar los dos elementos. Por ejemplo, boinas verdes, pieles rojas, cabezas rapadas. Los compuestos de dos adjetivos que se escriben, bien sea separados por un guión o formando una sola palabra, pluralizan el segundo elemento, como en los siguientes ejemplos: factores político-económicos, condiciones espaciotemporales, hispanoamericanos. Los compuestos de verbo y sustantivo, cuando se forman a partir de un sustantivo en plural, permanecen invariables al pluralizarse. Por ejemplo, sacacorchos, el sacacorchos, los sacacorchos. Abrelatas, el abrelatas, los abrelatas. Quitamanchas, el quitamanchas, los quitamanchas. Cuando se forman a partir de un sustantivo en singular, forman el plural tal como lo forma ese sustantivo. Por ejemplo, tragaluz, tragaluces. Aquí el sustantivo luz hace el plural en luces. Por tanto, el plural de tragaluz será tragaluces. Son invariables los compuestos que terminan en todo. Por ejemplo, el pegalotodo, los pegalotodo, el sabelotodo, los sabelotodo. También tenemos los plurales internos, donde se pluraliza el primer elemento aunque la palabra no se escriba separada. Afortunadamente son muy poquitas estas palabras. Por ejemplo, cualquiera, cualesquiera, quien quiera, quienes quiera, hijodalgo, hijosdalgo. Esta última palabra ya está en desuso. El resto de las palabras compuestas se escriben en una sola palabra y pluralizan el segundo elemento. Por ejemplo, Ave María, Ave Marías, malentendido, malentendidos, quehacer, quehaceres, vaivén, vaivenes. El plural de los nombres propios. En principio tenemos que decir que los nombres propios no tienen plural, porque constituyen entidades únicas. Ajá, pero alguien podría decirme, ¿cómo que no tienen plural?
Si yo puedo decir, por ejemplo, para el nombre Juana, Juanas, pues sí, eso está muy bien, pero hay que ver algunos detallitos. Si nosotros decimos Juanas, no estamos hablando de un nombre propio en plural, sino de un nombre común, de un sustantivo común. ¿Por qué? Bueno, porque hay un grupo de mujeres que tienen en común llamarse de esa manera, Juanas. Entonces, cuando nosotros pluralizamos un nombre propio, ocurre un proceso de recategorización de nombre propio en nombre común. Y entonces el plural se forma de una manera regular, es decir, siguiendo las reglas generales del plural. Aquí te van unos ejemplos. En mi salón de clases hay 2 Anas y 3 Josés. Cuando se trata de nombres compuestos, entonces pluralizamos el segundo elemento. Por ejemplo, los José Marías de mi pueblo. En cuanto a los apellidos, se alterna entre la forma invariable, los González, los Rodríguez, y la marca de plural, los Ochoas, los Escobares. Las dinastías tienen marca de plural, los Borbones, los Austrias. Se usan solo en plural los nombres de algunas cordilleras, los Andes, los Alpes, los Pirineos, los nombres de algunos archipiélagos, las Antillas, las Galápagos, los nombres de algunos países, Estados Unidos, Países Bajos, los nombres de algunas ciudades, Buenos Aires, Aguascalientes. El plural de las abreviaturas, acortamientos, siglas y acrónimos. Las abreviaturas que proceden de las primeras letras de la palabra forman el plural añadiendo una S. Por ejemplo, ARTS para ser el plural de la abreviatura de artículos. PAGS para ser el plural de la abreviatura de páginas. Con la excepción de CENT, centavo, CENT, céntimo, cuyo plural es CTS. Las abreviaturas formadas por la letra inicial de una o varias palabras forman el plural duplicando esas letras. Por ejemplo, la abreviatura de cuenta es C. Su plural será CC. La abreviatura de siglo es S. Su plural será SS. La abreviatura de Estados Unidos, EEUU. De relaciones públicas, RRPP. Los acortamientos, que como su nombre lo indica son reducciones de palabras más largas, siguen las reglas de formación de plural que se aplica para otros sustantivos. Por ejemplo, bici, bicis, bus, buses, cine, cines. Cuando funcionan como adjetivo, puede ser que permanezcan invariables, como por ejemplo, película porno, películas porno. Por cierto, muchachón, que si quieres profundizar sobre este tema de los acortamientos, aquí en el canal tengo un video completico sobre este tema. Así que no te lo pierdas. Cuando se trata de siglas, el plural se manifiesta en la palabra o palabras que las acompañan. Es decir, que en plural las siglas permanecen invariables. Por ejemplo, la ONG,
las ONG. Un PC, unos PC. El CD, los CD. Una FM, unas FM. Pero, oído al tambor, queridos muchachones, esta regla es solamente válida para la palabra escrita. Porque cuando hablamos, sí pronunciamos la S. Es decir, que aunque escribamos las ONG, cuando hablamos decimos las ONGs. ¿Cómo les quedó el ojo, muchachones? El acrónimo es un tipo de sigla y se construye con más de una letra de alguno o algunos de sus componentes. Por ejemplo, ASALE, Asociación de Academias de la Lengua Española. OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Las siglas y los acrónimos que se han lexicalizado, es decir, que se han incorporado a la lengua general como nombres comunes, llevan tilde de acuerdo a las normas habituales, se escriben en minúscula y forman el plural de manera regular. Aquí te van algunos ejemplos. OVNI, ovnis. Radar, radares. LP, LPs. El plural de los latinismos. Muchos latinismos terminados en S, X o R permanecen invariables en plural. Por ejemplo, status, codex, imprimatur. Sin embargo, muchas palabras latinas que se han castellanizado se han ido acomodando a las reglas generales de formación del plural de las demás palabras. Por ejemplo, algunos terminados en R añaden ES, magísteres. Muchos de los terminados en us adoptan el singular en o y el plural en os. Eucaliptus, eucalipto, eucaliptos. Los terminados en T o en M siguen la regla general, es decir, añaden S. Déficit, déficits. Ultimatum, ultimatums. Las locuciones latinas permanecen invariables en plural. Los statu quo, los curriculum vitae, los coitus interruptus, los delirium tremens, singularia tantum. Esta denominación que suena tan rimbombante literalmente significa solo singulares y se refiere a nombres que usamos habitualmente en singular, como por ejemplo caos, sed, zodíaco, etc. También se le llama singulares inherentes, porque lo singular es parte esencial de su significado. Muchos sustantivos que forman parte de locuciones verbales se asimilan a los singularia tantum porque en esos contextos específicos no tienen plural. Por ejemplo, empinar el codo, rascarse la barriga, tocar fondo, perder el tiempo. Pluralia tantum. Bueno, muchachones, como ya se imaginarán, los pluralia tantum se refiere a sustantivos que habitualmente usamos en plural. También se le llama plurales inherentes y pertenecen a ámbitos conceptuales súper variados. Por ejemplo,
alimentos, callos, espaguetis, provisiones, víveres, cantidades de dinero, finanzas, fondos, honorarios, manifestaciones de afecto o cortesía, cariños, arrumacos, mañas, designaciones de matrimonio, esponsales, nupcias, lugares imprecisos, afueras, aledaños, alrededores, cosas menudas o restos, añicos, escombros, trizas, ciertas partes de algún organismo, entrañas, fauces, sesos. Mención especial merecen los nombres de objetos dobles, es decir, objetos constituidos por dos partes iguales. Por ejemplo, tijeras, alforjas, bridas, alicates, gafas, prismáticos, calzones. Estos plurales admiten dos interpretaciones. Fíjate, si tú dices, por ejemplo, las tijeras, ¿te estás refiriendo a esto o a esto? Entonces, es el contexto el que va a aclarar la situación. Los plurales tanto o plurales inherentes aparecen en muchísimas locuciones de diversos tipos. Por ejemplo, entre las nominales están artes marciales, cuidados intensivos, frutos secos. Entre las adverbiales y adjetivas, a duras penas, a medias, en ayunas, por las dudas, a grandes rasgos, con pelos y señales, en cueros, por si las moscas. Entre las verbales, andarse con rodeos, atar cabos, colgar los hábitos, dar calabazas, echar chispas, guardar las apariencias, hablar por los codos, hacer las paces, ir de compras, no estar en sus cabales, rasgarse las vestiduras, sacar de sus casillas. El plural majestático. El plural majestático es el plural usado por dignatarios, altísimas autoridades como papas, reyes, emperadores, etc. Ellos usan la primera persona del plural para referirse a sí mismos, pero no usan el nosotros, sino el nos. Por ejemplo, a nos ha llegado la inquietud. También usan el plural majestático los que se dirigen a estos dignatarios. Por ejemplo, os recibimos. El plural de modestia. El plural de modestia es cuando se usa la primera persona del plural, nosotros, en lugar de la primera persona del singular, yo. Este es un recurso retórico que usa la persona para no ser percibido como arrogante, como presuntuoso, para mostrar humildad. Aquí te van dos ejemplos. Nuestra intención al presentar esta investigación, en la primera fase del proceso, esbozaremos los caracteres a mano.
también se usa el plural de modestia para atenuar lo categórico que puedan resultar las opiniones, los juicios, las apreciaciones hechas en primera persona del singular. Por ejemplo, pensamos que se trata de un método más adecuado para este tipo de estudios. En realidad, la persona que dice esto está expresando su propio pensamiento. El plural sociativo. Este plural se usa para dirigirse al oyente, involucrando al hablante de una manera afectiva. Por ejemplo, ¿qué tal estamos? ¿Cómo andamos? O puede que en el trabajo tu jefe te diga, ¿cómo vamos con el proyecto? O que en la escuela una maestra le diga a sus niños, nos callamos un poquito. El asunto de este plural es que el hablante no realiza ninguna acción, pero usa el plural para lograr la empatía. Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río con el plural. Este es el final de esta historia y nos veremos en otra oportunidad y hasta la vista.